El Señor, gloria a Dios. Y vamos a ver cómo hacemos, gloria al Señor. Pero vamos a predicar la palabra del Señor. Usted me ayuda. Vamos esta noche, gloria a Dios, a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y el verso 1, para la gloria del Señor. Amén. Sí, por tanto, si hay alguna consolación. Amén. Sí. ¿Lo tiene, hermano? Sí, amén. Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Vamos a orar. Quiero que usted me ayude, ore por mí esta noche, por mi garganta, por mi salud, y podamos, aleluya, alabar al Señor de la mejor manera. Por Dios, Padre bueno, amén. Pueden sentarse por la gloria del Señor. Quiero, aleluya, hablar acerca de un tema muy, digamos, muy complejo, muy de ida y venida, que es acerca de la humildad, gloria al Señor. Y digo que es todo esto porque, aleluya, cuesta ser humilde, amén. Cuesta ser humilde, aleluya. Y a veces uno, el predicador, la gente piensa que uno solo está para allá, pero realmente también es para nosotros, gloria a Dios, y en este caso para mi vida. A mí me cuesta ser humilde, yo no soy humilde, me gusta la humildad, yo quisiera ser humilde, pero no soy humilde. Pero aleluya, es una buena virtud, hermano, la humildad. Este, hermano, pasaje de la Biblia habla un principio, gloria a Dios, el apóstol hablándole a la iglesia en primer lugar, haciendo esta carta hacia los filipenses, gloria a Dios, una de las 4 iglesias, gloria a Dios, en las cuales se escribieron en la cárcel, gloria a Dios. Filipenses, cuando Pablo estaba en la cárcel, y se cree que también Colosenses, Filemón y Romanos fueron escritas allí, estando Pablo en la cárcel, gloria a Dios. Además también, aleluya, esta iglesia de Filipo fue de las primeras iglesias que el apóstol aperturó, gloria a Dios, en Hechos 16:12, gloria al Señor. Y Pablo está en la cárcel por causa de la predicación del Señor Jesucristo, porque, aleluya, el pueblo de Filipos era una ciudad muy patriota. O sea, allí solo vivían exmilitares. Era una zona de exmilitares, de gente que ya estaba de baja del ejército, y era muy, hermano, dada al patriotismo. Y usted sabe que el patriotismo, aleluya, hace que una persona, hermano, defienda a la bandera, defienda a la nación, y en este caso defender al rey. Y el rey en aquel entonces era Nerón, gloria al Señor, o el César, perdón, era César.
el emperador, y esta iglesia de Filipos, gloria a Dios, era como una ciudad de exmilitares. Al presentarlo así, hermano, gloria a Dios, la ciudad de Filipos, aleluya, recuerden que al patriotismo que ellos tenían hacían elevar el nombre de César, pero Pablo va a la cárcel porque él empieza a predicar el nombre de Jesucristo, y no solamente por causa del nombre de Jesucristo, sino que él empieza a decir que hay un rey más grande que el rey que, aleluya, los romanos tenían, que había un rey de gloria, y ese rey era Jesucristo, aleluya, y por causa del nombre del Señor, él está preso. A él lo aprisionan, lo tiran a la cárcel, gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero aún así, en medio de esas prisiones, en medio de esa persecución, él logró hacer que la iglesia de Filipos se estableciera. O sea, un gran logro, porque estar en la cárcel y aún así hacer la iglesia, y los hermanos ahí viendo que él estaba en la prisión por predicar al Señor, la iglesia se estableció. O sea que, aleluya, de alguna forma, hermano, el apóstol había hecho que el poder de Dios, hermano, llegara a los corazones de aquellas personas, aleluya, y el mensaje penetrara a ellos, entendiendo, aleluya, que había un rey, aleluya, no terrenal, sino que un rey de gloria, hermano, estaban ellos, hermanos, siendo predicados de que esperaban la venida de ese rey. Aleluya. Por ese motivo él estaba en la cárcel, gloria a Dios. Y el verso 1 encontramos que dice, aleluya, y dice diciendo que tengamos amor entrañable en la iglesia. Él empieza a decir a la iglesia de Filipos, aleluya, que tengamos amor entrañable. Y esa palabra de amor entrañable es porque antes se conocía que las emociones, los sentimientos estaban en las entrañas, porque usted a veces se asusta y siente corriente eléctrica y uno siente que viene del estómago, o se aflige y le pega en el estómago. Entonces son las entrañas las que se afectan. Entonces por eso existe esta palabra que dice que la iglesia tenía que tener amor entrañable, que viniera ese amor de lo más profundo de cada uno de los hermanos en la iglesia. No solamente que se juntaran y quisieran los cultos, no solamente que recordaran y hicieran los actos de la iglesia, sino que, aleluya, permanecieran en un mismo sentir, que sintieran amor, que tuvieran unidad, aleluya, y todo aquello iba a estar siendo generado a través del amor, de la palabra y la influencia del Señor Jesucristo en la vida de la iglesia de Filipos, aleluya, y que con ese amor, hermano, no cualquier amor, sino un amor entrañable, profundo, de lo profundo de cada uno, aleluya, que se amaran, viendo la necesidad de los demás, aleluya. Cuando dice que si también ahí, continuando con el verso 1, dice, cuando dice, si alguna misericordia, habla de tener compasión y bondad con los que aún no lo merecían, ser perdonados o que no son dignos de que nosotros le hagamos un favor por su mal comportamiento, ya que nos ha llegado tal vez la persona, el hermano, ofender, gloria a Dios. Y vamos adelante, vamos a ver un caso también que la iglesia estaba pasando en Filipos. Y quiero detenerme aquí, hermano, gloria a Dios. A veces, hermano, eso es bien complicado cuando hay una ofensa entre hermanos. Alguien que no se habla, alguien que no puede resolver una diferencia, gloria a Dios. Y lo más, hermano, elemental para un cristiano es perdonar. Amén. Aleluya. Yo quiero decirle que un caso, un juicio de una madre que le tocó oír todo lo que el homicida le había hecho a su hijo, cómo le llevó a la muerte y oyó todas las pruebas, oyó a los policías, oyó cómo él, hermano, se había jactado de la muerte del otro muchacho, y la madre le tocó escucharlo todo. Y esa madre era cristiana y lo oyó todo y le
Y ella llorando empezó a decir, mi hijo era lo mejor para mí, mi hijo era lo máximo, todo era para él. Y ella empieza a explicar el gran amor que ella tenía a su hijo. Pero al final las palabras que mi hermano me penetraron fue que ella empezó a decir, aunque tú mataste y me quitaste lo mejor que yo tenía en mi vida, yo te perdono porque Dios me enseñó a perdonar. Yo te perdono porque, aleluya, yo no tengo fuerza como humano para perdonarte, pero hay algo en mí, aleluya, que el Señor ha puesto. Yo te perdono porque Jesucristo te perdona. Y aquel hermano, el hombre hermano empezó a llorar ahí en el juicio y se arrepintió, porque aquella madre empezó, hermano, a hablarle de esa manera, con unas palabras, hermano, de perdón, de sinceridad, de afecto y de cariño. Y ella dijo, yo no puedo, pero el Señor sí puede y te perdono, y yo también te perdono. Y es tremendo, hermano, cuando, hermano, uno escucha que lo está perdonando. Y uno, hermano, escucha que, aleluya, no importa cómo uno sea, aleluya, alguien tiene la capacidad de perdonarnos. Ahora, hermano del Señor, ¿cuánta capacidad tiene, aleluya, de perdonarnos a nosotros? Amén. ¿Cuántos hermanos han pecado hoy? Amén. Nadie levanta la mano, aleluya. Amén. Pero sí, hermano, aleluya, yo sí he pecado hoy. Dice que el que no ha pecado de palabra, ha pecado con hechos, con acciones, aleluya. Así que eso me recuerda que yo necesito un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y yo puedo arrepentirme y puedo ser perdonado, porque en Él hay luz. Y no hay tinieblas, al contrario, Él metió las manos en mis tinieblas, hermano, y me sacó de las tinieblas, como dice la Biblia, a su luz admirable. Gloria al Señor. Y por eso hoy nosotros, hermano, vivimos este ambiente pentecostal. Aleluya, un ambiente, hermano, aleluya, donde tenemos que tener la capacidad de perdonar. Perdonar a los demás, perdonar es pedir perdón al Señor, pedirle perdón a los demás, gloria al Señor. Y para eso se necesita ser humilde. ¿No creen que necesita ser humilde? Claro. Necesita. No es fácil, hermano, reconocer que hemos fallado. En el versículo 6, hermano, encontramos la narrativa de la vida del siervo, hermano, sufrido. Ahí Pablo, en el verso 6, está poniendo un ejemplo, fíjense, de lo que es la humildad. Es un extracto tremendo, muy bien presentado por el apóstol Pablo del libro de Isaías. Él está haciendo referencia en el versículo 6 a Isaías 40, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 de Isaías. De esos versículos son 15 capítulos, son 15 capítulos, hablan del siervo, del sufrimiento del siervo del Señor, quien está hablando del Mesías, de Jesucristo. Sí. Aleluya. Y él empieza, hermano, ahí en el verso 6, lo describe, aleluya, muy bien. Y hay una parte que me llamó la atención mucho, que está en Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado de los hombres. Mire qué característica: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, en quebranto, y como que escondido de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Oiga, qué palabra. Y está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando cuando el Señor fue a la cruz. Está hablando del sufrimiento que Él pasó. Y aleluya, pero también el apóstol Pablo, en el verso 6, él empieza a decir que, aleluya, que el Señor, hermano, no escatimó, hermano, en ser igual que Dios como a cosa que aferrarse. Antes dice que se humilló, y se humilló hasta sumo.
humillado o ha estado humillado en público. Eso es terrible, hermano. Uno quiere que la tierra se abra y se lo trague. ¿Ven? Humillarse, el Señor fue humillado de una manera, pero Él no se aferró a ser Dios, sino que dice que Él se humilló. Él voluntariamente, Él se humilló. A sí mismo. Gracias. Muy bueno. Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. A nosotros sí nos humilla, pero Él pudo haber dicho: no, yo no quiero ser humillado, no me quiero humillar. A Él nadie le golpeó la rodilla para humillarse. Él se humilló voluntariamente. Miren que tremendo es el Señor. Ejemplo, hermano, ejemplo total de humillación. Y si el Señor, hermano, puede humillarse, nosotros podemos humillarnos siempre. Tenemos el ejemplo, aleluya, del Señor, del Dios de la gloria, que se humilló. Nosotros también podemos humillar nuestros corazones delante de Él. Nosotros también podemos humillar, aleluya, nuestra alabanza hacia Él. Nosotros también podemos abrir nuestra boca para exaltarlo a Él, porque, aleluya, Él se humilló para que nosotros pudiéramos crecer. Se humilló para que nosotros pudiéramos, hermano, nuestra pobreza, dice la Biblia, se convirtió en riqueza. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor. Otro ejemplo ahí en el libro de Filipenses, gloria a Dios, es el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Me traba la lengua. Así. Epafrodito. Timoteo, hermano, gloria al Señor, es un ejemplo de cómo, hermano, el Señor Jesús puede y está preocupado por las otras personas más que estar preocupado de sí mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco a tu juventud. Y se lo dijo porque a él lo tenían de menos por su juventud. A veces a los jóvenes lo queremos hacer a un lado por su juventud. Pero hermanos, hay hermanos que jóvenes que son tremendos, que son chicudos, hermano, que son fuegueros, gloria al Señor. Y a este se dirige, hermano, de esta manera el apóstol Pablo le dice: que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, que no te dejes humillar, porque también hay gente que se quiere cargar de humillar a la fuerza y tal vez sin propósito. A este hermano hay que humillarlo. Vaya, imagínense qué tarea la que da. A este hermano hay que bajarlo, a saber que le ha dado la tarea para que ande bajando, hermano. Pero, hermano, gloria al Señor, es bueno, hermano, gloria al Señor, reconocer que, aleluya, hermano, sea que sea joven, sea que sea, hermano, viejo, sea que sea la persona, hermano, con el grado académico que tenga, hermano, lo que vale, aleluya, es, hermano, el grado que el Espíritu de Dios está queriendo hacer en nosotros. Es la obra que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Y el que otros, hermanos, se molesten, y el que otros digan, aleluya, nosotros debemos de seguir adelante, porque si hemos recibido una orden, hermanos, tenemos que seguir adelante por el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y, hermano, Timoteo era un ejemplo. Epafrodito era otro ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque terminó arrestado también. Y, hermano, él terminó arriesgando la vida por servir a Pablo en la prisión. Y por estar sirviendo tanto a Pablo, y para que, hermano, el apóstol siguiera adelante y en la obra del Señor, él se llevó a enfermar. Y se enfermó, hermano, de una enfermedad que casi muere. Filipenses capítulo 12, verso 25.
Miren lo que dice ahí. Aleluya. Filipenses capítulo 2 y verso 27 dice: pues en verdad estuvo enfermo. Pablo está hablando de Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios, miren lo que hizo Dios, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea que estos dos hombres, hermanos, eran ejemplos de humildad y entrega a la obra de Dios. Que no le importaba ni su propio cuerpo. Este hombre allá estaba llevándole cosas al apóstol. Y le voy a decir, las prisiones eran mazmorras, no es como ahora, que son cuartos, que son rejas. No, eran hoyos metidos en las piedras. Era húmedo, no había luz. Y hermano, y era un mal olor de la gente que estaba encerrada, sangrando, sudando, y vivían, hermano, en un ambiente antiséptico, insalubre. Y tanto así que Pablo dice que si más muere Epafrodito, se enfermó tanto de ir a la cárcel, pero nunca lo dejó al apóstol, nunca lo abandonó. Aunque él estuvo enfermo, él siempre estuvo llevándole y, hermano, velando por el apóstol. Ahora, hermano, Pablo también le habla a la iglesia de sí mismo como ejemplo de cómo él, teniendo de qué gloriarse, dice: tengo todo como para gloriarme, pero lo tengo también al mismo tiempo todo como basura. Y esta palabra de basura que él usa es mucho menos, hermano, cortés, así como está escrito en la palabra del Señor. Filipenses 3:8, hermano Marcos, ayuda. Esa palabra basura no es basura, sino que él habla de estiércol. Lo tengo todo por ahí dice: mire, gloria al Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por, ahí está basura. Pero dice que el original no dice basura, no dice, lo tengo todo por cierto. Porque tanto él, hermano, estimaba a Dios, tanto, hermano, le daba valor a Dios, porque tanto, hermano, él se había hecho, hermano, de las cosas de Dios, le había dado tanta predominancia en su vida, que a él ya no le importaba su propia vida, hermano, igual que Epafrodito, hermano, aleluya, a él no le importaba su vida, sino que lo que le importaba era cuidar al apóstol. También el apóstol no le importaba todo lo que él había sido bautizado, había sido ungido, había sido, hermano, fariseo de fariseos, y era toda la lista del pedigrí que él tiene como judío de judíos, aleluya. Y él dice de la tribu de Benjamín, y él da todo, hermano, su linaje que él tiene, pero dice: yo, hermano, ciertamente lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense qué nivel había llegado a su. Aleluya. Y él había agarrado una humildad, pero en esa humildad le desean ustedes así: pierdan todo, sean humildes, seamos humildes, muéstrense de Dios así, humildes. Así, piérdanlo todo, entréguenlo todo, vayan a la obra del Señor, entréguense con amor entrañable, desde el fondo del corazón, denlo todo por la obra, ¿verdad? De esa forma es que Él está hablando aquí en la palabra del Señor. Y, hermano, es tremendo, porque Él se pone como ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. A veces, hermano, uno dice:
No hay nadie que dé el ejemplo para ser humilde. Pero sí, hermano, nosotros todos, yo creo que todos nosotros aquí estamos tratando y luchando por ser humildes. No somos humildes porque queremos ser humildes, queremos aprender del Señor. Aleluya. Y la manera es, hermano, acercarse al Señor, hermano, de todo corazón, abrir, hermano, a los hermanos el corazón. Aleluya, a todos, como sea. Y usted presentarse, y en ese hermano, aleluya, uno entrega todo a los hermanos y ahí siempre va a haber alguien que le va a dar algo que no, hermano, que no, usted no quiere recibir. Le va a hacer un achaque, le va a decir, no, si usted no se mueve, hermano, que no es chipuda, que usted no hace las cosas rápido, usted no hace esto, no hace lo otro. Sí, tal vez no lo vamos a hacer como los otros dicen, pero aleluya, lo vamos a hacer con amor entrañable para el Señor. Aleluya, lo vamos a hacer desde el fondo de nuestro corazón, pero lo vamos a dar a Dios desde lo más, hermano, interno de nosotros. Lo vamos a sacar, lo vamos a dar. Yo no puedo correr, yo no puedo cantar, yo no puedo ni predicar. Yo aquí estoy parado por la gracia y la misericordia del Señor. Óigame con esta voz de parlante roto que tengo, pero aquí estamos dando el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, le estoy alegrando mi corazón, aleluya, junto con usted, porque aleluya, entiendo y conozco que el Señor es el que nos mueve y nos da alegría y nos da gozo, hermano, aleluya, porque el hermano del mundo, aleluya, está, hermano, queriéndonos, hermano, penetrarnos a nosotros, aleluya, y el diablo está, hermano, no está en busca de nuestro dinero, no está en busca de nuestros dones y virtudes, no, él está ¿sabe qué está en busca de nosotros? El gozo que Dios nos da. Ese es el que quiere el diablo quitarnos. Quiere que todo el tiempo andemos enojados, todo el tiempo andemos, hermano, con la frente así, toda, hermano, compuñida, toda, hermano, empurrado. Quiere quitarle el gozo y no quiere verlo alegre, no quiere verlo contento. Aleluya, aleluya. Pero cuando uno, hermano, aleluya, puede ser humilde y no le importan las cosas, hermano, se alegra de cualquier cosa que a uno le dé, de cualquier cosa que a uno le ofrezca, hasta de un vaso de agua a uno le dé. Ay, hermano, uno siente que lo ha bendecido cuando uno tiene humildad. Aleluya. Voy a terminar con estos dos textos bíblicos nada más. Gloria al Señor. Fíjense que iba a poner un ejemplo de unas hermanas que el apóstol halló enfrentadas en la iglesia, pero me voy a saltar esa parte, es culto del Señor. Pero dice Mateo capítulo 11 verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Dice: y hallaréis el descanso para vuestras almas. No le va a importar que usted le bendice nada, porque usted va a hallar bien. ¿Cuánto va a tirar en una piscina, hermano? Sí, andar flotando. Descanso. Cuando uno es manso y humilde. Mire, hermano, que usted sabe cosas así. Sí. Mire, hermano, aquí para allá y que usted lo hizo bien. Sí. Cuando uno tiene, hermano, aleluya, esa disciplina, hermano, de encontrar, hermano, la mansedumbre y la humildad del corazón, dice el Señor: hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Quiero terminar con este último verso de la Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 5. Filipenses capítulo 4, verso 5. Dice así: vuestra gentileza
sea conocido de todos los hombres, no solo en la iglesia. Aquí muy bonito es el tema cuando quiero, pero aquí dice, sea conocida de todos. Ya por muy buenos días, y hay gente que ni los buenos días contesta. Entra a un lugar y nadie contesta. Y a veces, mi esposa enojaba porque a veces ella hacía buenos días, pero que nadie me contesta. Lo que pasa es que me he dedicado, no contesta, no tiene educación. Pero uno debe, hermano, esta palabra debe ser para nosotros. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Aleluya. Y vamos a encontrar, hermano, un estado de humildad en el cual el Señor nos va a ayudar, hermano, para encontrar descanso para nuestra alma. Aleluya, en nuestra vida. El Señor nos bendiga esta noche. Aleluya. Buena enseñanza, buena palabra de Dios, nuestra directora, hermana Vilma, va a venir a despedirnos esta noche de este culto y dejando la invitación abierta para mañana